Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio es presentado por Casa Editorial Lo que Importa y por la Fundación Friedrich Ebert. En el episodio de hoy, ajuste de cuentas. Conversamos con el director ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo, Tomás Leighton. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Animal Político en este 1 de junio, día de cuenta pública, don Cristóbal Belolio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Te encuentras muy elegante hoy, Daniel. Muy elegante. Vengo llegando de Valparaíso, me saqué la corbata básicamente y me senté acá. Sí, porque te vimos sería mi cambio de look. Sí, yo también estuve en esta noble institución. Estamos como igual, en tu noble institución ¿no? televisiva. Pero aquí te pusiste un pañuelo como me puse un pañuelo para poder... ¿Qué es esto? Este es el nuevo uniforme de Animales Políticos, no lo habíamos contado, ¿eh? También tenemos uno para Lo que Importa. En tiempos del presidente Kast, ahora nos vamos a vestir de aquí en adelante así. Claro, cambió la cosa aquí en Chile. Dijo hoy día, ¿es idea mía o deslizó que ya no quería ver más bares con gente tomando en la terraza? En la vereda. ¿En serio? No caché esa ¿No parte. cachaste? Después que lo que escuchen, vayan a ver la parte de los bares. Habló como de tomar tomar alcohol en la vía pública, Claro. que eso era como una incivilidad, ¿no? Una incivilidad. Con lo cual te van a quitar como la PGU, una cosa así. Es un poco largo el salto entre una cosa y la otra. O sea, si usted se pone a tomar hoy día, se va que en 40 años más no le va a llegar la Las PGU. incivilidades. Me gustó recuperar el concepto de las incivilidades. Sí, que fue uno de los puntos, Cristóbal, no sé qué te pareció a ti el discurso, para entrar en materia. Pero claramente fue el punto, yo diría, más fuerte en cuanto a que fue lo que embraveció a los propios, ¿no? Porque partió con una descripción media cansina del estado del país. Luego empezó con el tema de la seguridad, de las incivilidades, de carabineros, y ahí como que empezaron los aplausos, y fue tal vez el momento de mayor regocijo de la fuente oficial. Fue de menos a más a menos. Sí, yo también encuentro que ese sí es como el ritmo al menos. Partió en un registro que ya lo habíamos escuchado antes, que es esta idea de que no esperes que el Estado venga a solucionarte la vida. A veces muchas leyes, ¿cierto?, no necesariamente le cambian la vida a la gente. Lo que está escrito en el papel no se traduce en mejoras concretas. Eso fue como la primera parte y que tiene mucho que ver con cosas que él dijo, si no me equivoco, la noche que ganó. Claro. Esta cuestión de, que en ese entonces nos reímos porque era una frase muy típica de Piñera, esta de sean mejores y los tiempos serán mejores. La primera parte se pareció mucho a eso, como a decir, yo no vengo a proponer grandes reformas estructurales, yo no vengo a proponer nada que venga un poco de arriba hacia abajo. Son ustedes los que desde abajo tienen que construir un Chile mejor. Esa fue la impresión que me dio al principio. No preguntes qué puedes hacer por tu país, sino... Claro, no preguntes qué puedes hacer tu país, sino qué puedes hacer tú por tu país. Ya, claro. Esa me pareció que fue la primera parte, que es un poco la clásica visión de menos Estado, pero también una visión, esto lo ha hecho ver el rector Peña en algunas de sus indirectas subidas de columpio, yo diría, al presidente Kast. Bastante directa a esta altura. Cuando le dice que es un poco simple para algunas cosas, en el fondo dice, es la visión, no estoy diciendo con esto que esta visión sea simple, pero la visión conservadora tiende a desconfiar de lo que Adam Smith llamaba el hombre de sistema. Este burócrata que desde arriba diseña cómo debe comportarse la gente, claro, sino que más bien los sistemas emergen de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y eso está muy asociado a la tradición conservadora. Entonces, esa fue la impresión que me dio al principio, antes de que abriera los dos grandes temas del debate. Claro. Él lo dividió en tres, pero me parece que fueron dos. Sí, que ahí habla de seguridad. El tema, no hay nada demasiado nuevo, diferente. Hay más bien como una idea de estamos haciendo cosas, ¿no? Aquí hay operativos, acá el Estado ha vuelto a entrar a zonas donde antes no podía entrar. Toda esta idea de este registro de vándalos y de incivilidades, que yo después le pregunto un poco más en detalle al ministro Raúl, porque son dos cosas distintas. Se mezclaba entre atacar a carabineros y rayar una muralla. Uno entiende que hay una cierta diferencia y, ¿no? y que los castigos no pueden ser los mismos para cosas que son delitos graves. Evidentemente, atacar a carabineros es un delito grave de acuerdo a nuestra legislación, o rayar una muralla, que es más bien una falta, ¿no? Pero hubo cierta mezcla, pero que me parece que intentó generar esa idea de que ya, aquí tomamos el toro por las astas. Estamos de vuelta en el tema que supuestamente iba a ser el gran tema del gobierno desde el 11 de marzo. No lo lograron, ya la historia está contada de que eso no funcionó, pero ahora 1 de junio, ahora sí que sí, ¿no? Y me parece que hubo una
puesta en escena, una impresión, más que alguna propuesta tan concreta. Se dijeron cosas como, por ejemplo, se van a crear 7 fuerzas de tarea para los temas más relevantes. Uno se pregunta, bueno, pero esto no es bastante obvio que eran cosas que había que hacer el día 1, ¿no? Y más bien el 1 de junio habría que estar mostrando, bueno, miren, con esas fuerzas de tarea han pasado tales cosas, ¿no? Sí. Entonces, me parece que no logró despegar demasiado en términos de mostrar algo distinto, más allá de una voluntad o más allá de una prioridad al tema de seguridad que sí, evidentemente, la candidatura casi siempre la tenía. Sí, me dio la impresión a mí de que el presidente hoy día nos dijo, ahora sí que sí, hagamos como que esté el 11 de marzo. Ahora sí que partimos. Sí. Como, eso, fue como esas carreras de 100 metros planos en que la primera partida es en falso. Sí. Pues no, vuelvan todos a la partidores. Esa impresión me dio un poco. Como que ahora sí vamos a comenzar. Y desde ese punto de vista, bueno, el presidente no reconoce muchos errores, no lo dijo así, pero sí yo estaba especialmente pendiente para ver cuál iba a ser el tono con el cual se iba a enfrentar a cada uno de estos temas, ¿cierto? Iba a ser un tono más bien conciliador, parecido justo al de la noche que ganó, donde habló incluso del esfuerzo del presidente Boric, miró para atrás, le faltó decir, nos ponemos en los hombros de otros grandes, ¿cierto? Que han dado su vida por Chile, y estaba más bien originalmente en la campaña en un tono más confrontacional, en un tono de aquí vinimos nosotros y venimos a arreglar el desastre que nos dejaron. Estaba en la duda de cuál de los dos tonos empleaba, y me pareció menos confrontacional de lo que yo esperaba. Antes de que hablara el presidente Kast en su cuenta, Chilevisión justamente entrevistó a Max Pavés, subsecretario del Interior. Claro, que es una especie de como vocero en el día a día, como vocero del diario. Y se deslizó 3 o 4 frases para hacer el contraste con los que se fueron, digamos. Entonces dije, este viene recargado al presidente, viene a echarle la culpa de todo al gobierno anterior, y no fueron muchas las veces que insistió en eso, pero sí en seguridad la impresión que él trató de dejar plasmada hoy, y lo dijo con estas palabras, aquí cambió la mano. Como el problema de los de antes no tiene tanto que ver con las leyes, ¿cierto? Ya sí, aprobaron muchas leyes, pero nadie miraba a Boric y decía, aquí está un tipo que venera carabinero. En cambio, aquí sí, yo voy a repetir 40 veces todo lo bien que me cae cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías que está aquí sentado. Pidió aplauso especialmente para cada uno de ellos. O sea, me parece que tenía que ver justamente con transmitir eso de que cambió la mano, porque hay una especie de... Porque los que están ahora en realidad les importa el orden público. Claro, y eso también es una manera de salir del paso cuando no hay demasiado que mostrar que sea más concreto. No pudo llegar el presidente a su primera cuenta pública y decir, miren, echamos a tantos migrantes ilegales, desarticulamos a tantas bandas de crimen organizado, se desplomaron los homicidios, en fin. Evidentemente son cosas que llevan tiempo, por supuesto. El propio gobierno ha tenido que reconocerlo de alguna manera cuando el ministro Arraud dice que aquí hay una política, que se va a trabajar sobre esa política que es suficiente. Han tenido que ir reconociendo eso y bajar un poco las expectativas, que es también parte de lo que hizo el presidente en su ronda de entrevistas con los canales de televisión. También se dedicó mucho a, no era tan cierto esto de los 300.000 migrantes que se iban, lo de la cuenta regresiva, como que de nuevo a bajar un poquito las expectativas y a decir más bien, aquí la mano viene distinta y estamos haciendo las cosas de manera diferente, pero espérennos un rato porque esto se va a demorar. Aunque también, como dices tú, yo creo que iba sintiendo el aplausómetro a ver si es que insistía en un tema o no. Porque el presidente Kast tiene su teleprompter, ¿cierto? Tiene su discurso. Se le echó a perder un par de veces y se le trancaba el teleprompter. Pero a veces divaga también. Sí. Y si se va para otro lado y empieza a hablar de cuestiones que parece que no tienen tanto que ver con las vigas estructurales del... Y cuando creo que mencionó la palabra los overoles blancos. Habló de los encapuchados, pero dijo overoles blancos y se escuchó ahí como una especie de horda republicana diciendo como ahí están los malos. Es el enemigo. Claro, tocó el nervio, ¿cierto? Que al mundo general de la derecha y por todo lo mal que además envejeció el estallido y todas las expresiones, digamos, que en ese mundo se conocen como octubristas, al tocar esa tecla inflamó, ¿cierto?, la pasión de los propios, y se quedó ahí harto rato, como insistiendo en el tema de los colegios. Y yo creo que ese fue un buen momento de la cuenta para él, justamente. No dijo nada muy concreto, insisto, pero bueno, salvo lo de los beneficios sociales, pues. Claro. Que iban a perder beneficios sociales aquellos que fueran capturados en esta... Que se iban a perder beneficios sociales. Sí. A mí, en general, la cuenta me dio la impresión de una cierta diferencia entre
un diagnóstico muy crudo, ¿no? Porque se insistió en esto de la emergencia, se dijo que la emergencia, claro, era un estado desde el cual se partía, ¿no? Que se partía muy abajo, que se iba a poner de vuelta de pie de nuevo a la patria. Sí. O sea, como que el presidente Katz se viste a sí mismo con una misión que parece titánica, ¿no? Que recibe un país que está en ruinas, que está en el caos y que lo va a poner de pie de nuevo. Pero por otro lado, el contenido tiene muy poco que ver con eso, porque en Claro. términos de medidas concretas hay muy poquito, son medidas muy, muy escasas. Si realmente estuviéramos tan mal como se dice. Claro, me parece que hay una diferencia entre un diagnóstico que es bien tremendista y el remedio para ese diagnóstico que se propone, que en verdad son medidas más bien chiquititas, cosas de acá, un registro aquí, unos cambios de leyes acá, un bonito de 30.000 pesos acá. No se anunció nada Sí. a la altura de lo que el Del mismo desafío. presidente pone como Sí, desafío. él ocupó algunos adjetivos, de hecho, bastante pasados para la punta. Cuando habló del desempleo, habló de cataclismo, una situación cataclísmica. Claro. Que una cuestión, o sea, y es interesante, esto debería contrastarlo con los números, ¿ah? Pero él dijo, vamos a volver a ser el país más seguro de Latinoamérica. Si no me equivoco, debemos ser de los 2 o 3 más seguros del continente. Seguimos estando O sea, del bastante más subcontinente, seguros si ¿cierto? uno mira por nivel de homicidio, Exacto. estamos entre los más bajos. Por eso dice, él exagera el estado calamitoso del país, porque en campaña le servía, pero ahora que tiene que mostrar soluciones a la altura de ese desastre, esas soluciones palidecen. Palidecen, sí. Y no hubo mucho, porque de verdad uno hace la mirada general del discurso en todos sus temas, que fue un discurso relativamente de una duración normal, no fue tan breve como se había dicho, 2 horas y media, también por esto de que de repente se iba por otros temas. Y no hay nada realmente que cambie el foco de discusión. Tú no podrías decir, mira, nos levantamos hoy día en la mañana con la discusión política para allá No. y hoy día estamos en otro lado. Estamos No. básicamente donde mismo Sí. estábamos. Pero le dio dulces a varios políticos y bueno, los medios de comunicación agarraron el bono. No sé, pues me metí en mis redes sociales y algunos hablaban del tema del estadio para los equipos. O sea, la gente se fija en cualquier cosa chica que capture su atención. Claro, pero te digo, no la cuestión estructural. son cosas que las discutimos hoy día, pero mañana ya. Bueno, sí, no creo, sí. o sea, nada de eso va a cambiar mucho la percepción ni para bien ni para mal de lo que está haciendo el gobierno. Por supuesto. Ahora, me parece que después de seguridad, que como dices tú, probablemente no hay un plan, digamos, tan contundente. Tú le preguntaste por las fuerzas, ¿qué es lo que eran estas? ¿Cómo eran? Fuerzas de Fuerzas de tarea. tarea, sí, de nombre fuerzas muy de tarea. raro, fuerza de tarea, pero ok. Y básicamente, por lo que entiendo, es como poner a trabajar juntos. O sea, ya, tenemos que combatir el crimen organizado, entonces pescamos a la fiscalía, invitamos a las autoridades económicas. Algo que uno más o menos entiende que ya se hace, ¿no? Que tiene un rol más ejecutivo, no solo, Claro. no son las comisiones. ¿Te acuerdas que a Bachelet decían, no, que es pura comisión, que eran más consultivas? Estas serían más resolutivas, por lo entiendo, la fuerza de tarea, es más ejecutiva, harían la pega. Y todo con una gráfica muy Capitán América. ¿Eh? No estaba esperando Editorial Quimantú ni la Lira Popular, ¿cierto? Pero todos estos planes, cuando se concentraron en plan, era un logo muy, muy Capitán Pero América. supera la campaña, ¿no te acordás del plan Sí. Cancerbero? Sí, muy bien y el eso. plan es lo mismo, ¿no? Siguen ese mismo registro. La misma lógica, gráfica. Muy incluso. Piñera tenía algo parecido. Ahora, en economía me parece que también fue fiel a la doctrina. O sea, yo soy un economista de la escuela, ¿cierto? Como le podemos llamar, neoliberal, La Chicago, austríaca, da lo mismo como le quieras poner a la escuela, me habría sentido orgulloso del alumno Cast. Porque dijo, acá hay dos maneras de hacer esto, ¿cierto? Nosotros, está claro en cuál confiamos. En eso no fue media tinta. Dijo, nosotros confiamos en que aquí hay que agrandar la torta. Eso es lo más importante. Después veremos, ¿cierto? Cómo mejora la calidad. Cómo mejora la calidad. Pero fue súper claro, me parece honesto, en el sentido de que él tiene una doctrina respecto a cómo debe funcionar la economía, y insistió en ella. Insistió con esta cuestión del empleo como la mejor política pública o la única. Pero además dijo algo a propósito. Se lo entregó Se a lo Piñera, el Piñera, copyright que de no- la frase. Sí. Eso de que no hay mejor política pública que el pleno empleo. Sí. Que recordemos que Quirós le había puesto el agregado de y ojalá fuera la única política Ojalá pública. fuera la única, Claro. sí. Pero hay un momento en el cual me pareció interesante lo que dijo y que lo hemos conversado acá respecto de cómo él va a procesar haber tomado una decisión tan impopular como haber eliminado el mecanismo de estabilización de precios del combustible y traspasar los costos a los usuarios. Él dice, nosotros, si me hacen elegir entre popularidad y responsabilidad, yo no me pierdo ese. Yo elijo responsabilidad. Yo sé que esto hoy día no es algo que rente mucho, pero es interesante que él va a buscar que el carácter sea lo que a la larga le genere
la popularidad que no le está generando, por supuesto, haber tomado decisiones que habrían sido más favorables desde el punto de vista ciudadano. Y dijo varias veces eso, ¿no? De que era importante gobernar con responsabilidad y no con popularidad, que es una manera también preventiva de hacerse cargo del tema de su caída en las encuestas. Ahora, tal vez el único mea culpa, porque prácticamente no hubo mea culpa en esta primera cuenta, fue precisamente por el tema de las bencinas. Dijo que tal vez se podría haber comunicado de una manera que fuera más empática, que se podría haber comunicado de una manera distinta. Eso. No hay mucho más en términos de reconocimiento, que fue algo que también pasó en las entrevistas, que sigue un poco el presidente, hay que ver hasta dónde dura eso, ¿no? Me parece echándole un poco la culpa al empedrado de los errores. De la salida de la ministra Steiner, por ejemplo, estoy hablando de las entrevistas del domingo, dijo que se había dado, que la ministra había hecho su trabajo, pero que el clima político estaba enrarecido y no dejaba avanzar. Claro. Y el clima político entonces tenía la culpa. Claro. Pero espérate, después de eso, para ver una inconsistencia, creo, yo vi atentamente tu entrevista al presidente ayer. Él dice que el problema es que la ministra empezó a generar un cierto debate político que desconcentraba de las labores propias de tan importante cartera. Claro. Después, hacia el final, tú le preguntaste, bueno, ¿y la acusación al exministro Grau no sube la temperatura, no calienta un poco el clima, no genera debate político? Y él dijo, bueno, pero todo que no genera debate político, o sea, como que pongámonos de acuerdo, si todo genera debate político, entonces no había por qué sacar a la ministra. Claro. Si hay que preocuparse de no generar debate político, que es la razón por la cual sacó a la ministra, entonces no acusen al ministro Grau. Claro, que a mí me pareció que tuvo una mirada más bien, pues yo en esa pregunta quería ver si se la jugaba con dar alguna señal a su gente de que tal vez no era buena idea seguir avanzando, y claramente no lo hizo. Dijo que era parte de la facultad de los diputados y que sabía las causales, había que avanzar. Claro, pero ahí le bajó el perfil al argumento que había ocupado para decir por qué había salido la ministra Steiner, que era que genera debate político y desconcentra. Y cuando tú le pediste una especie de reconocimiento de quizás cosas que en campaña dijo y que ahora con guitarra habría cambiado de opinión, y tú le mencionaste el caso de los embajadores, la respuesta que dio a mí me pareció francamente... o sea, tiró la pelota, no al córner, tiró la pelota 4 estadios más allá. No, que yo en verdad me refiero a que claro que pueden ser embajadores políticos y tipos que acaban de perder una elección, pero lo importante es que hagan la pega, resultados. Claro, lo importante es que hay que evaluar los resultados de esos embajadores. Yo le dije, bueno, pero esa crítica usted la hizo cuando nombraron a los embajadores, no después de los resultados. No, claro, sí, como francotirador se dedicó a tuitear al segundo que habían nombrado a los embajadores. Así que ahí también me parece que el criterio no es el mismo. Sí, y a mí me parece que está todavía un poco en ese tono que no sé cuánto le dura, porque, por ejemplo, hoy día tuvimos nuevamente una muy mala cifra económica. Hoy día en la mañana supimos que el IMASEC cayó un 1,2%. O sea, han sido cada vez peores las cifras de crecimiento. También las cifras de empleo, la última que salió del trimestre de febrero-abril, que ya agarra más de abril, digamos, agarra más de medición en el gobierno actual, también es peor todavía que las anteriores. Y claro, hasta ahora todavía el discurso puede ser, miren, esto demuestra que es la resaca del gobierno anterior. Y no tenemos nada que hacer al respecto. Ahora uno se pregunta hasta dónde eso dura, hasta cuándo la gente dice de buena fe, sí, en verdad, esto demuestra que lo recibieron mal, y no, esto demuestra que parece que no era tan fácil darlo vuelta como lo habían dicho en campaña, cuando parecía que el tema económico, el tema empleo, el tema de migración, el tema de delincuencia eran de resolución relativamente rápida y fácil. No sé en qué momento la opinión pública le empieza a cobrar más a este gobierno y ya no al anterior. Y sobre todo estoy pensando que en general en una mentalidad propia de la derecha, que es la idea de que una vez que van llegando al poder, incluso antes de haber asumido el poder, se entregan ciertas señales que son a ser procesadas por los distintos sistemas. Estoy pensando principalmente en el sistema delictual y en el sistema económico. Sistemas distintos. A veces se cruzan igual, ¿eh? Pero no estoy el sistema delictual porque supuestamente... Lo trató de hacer Piñera, delincuentes se les acabó la fiesta. Es decir, permanentemente le estaba diciendo, espérense nomás que lleguen nosotros. De tal manera de que los delincuentes estaban en su casa, cacharon que ganó Piñera y dijeron, uy, se nos viene a pesar la mano. Voy a dedicarme, voy a llamar una pyme para vender pan integral. Voy a cambiar mi giro, ¿cierto? Claro. Entonces, y de hecho, el presidente Kast en campaña, de alguna manera lo anticipó, cuando él dijo que se ponía una cuenta regresiva para los inmigrantes en situación irregular, que ellos solitos se iban a ganar su situación. Y por se iba a arreglar solo. Correcto. Y por el lado económico lo mismo. Esta idea tan escuchada, ¿cierto? En ciertos circuitos circuitos empresariales, de que las señales de que viene un gobierno de derecha son, muchachos, es el momento de invertir, muchachos, es el momento de volver a poner, ¿cierto?, la plata en movimiento. Y aquí pareciera
que el empresariado no es una oveja que sigue de manera tan acrítica y reflexiva, sencillamente por el hecho de que ganó la derecha, y ya es hora como que están todavía atentos al lupo, es mi impresión. Claro, y eso se ve en ese tipo de cifras, ¿no? Que no bastó el tema de la idea de que iba a ganar la derecha, que ya estaba más completamente internalizada el año Debería estar pasado. absorbida por los mercados hace rato. Hace mucho rato que sabía que iba a ganar la derecha. El triunfo de Kast, la asunción de Kast, no parecen haber movido en nada la aguja, y al revés. Las primeras cifras que ya corresponden a mediciones tomadas dentro del gobierno de Kast. Obviamente, la economía no cambia de un día para otro, pero mediciones que ya corresponden a lo que ha pasado en este gobierno, tanto en temas de crecimiento como de empleo, han sido muy malas y se han deteriorado más todavía de lo que ya venía. Ese es un dato que a esta altura es objetivo. Bueno, trató el presidente de... O sea, no, lo hizo, digamos. Insistió en que seguridad y economía seguían siendo las dos vigas centrales de su proyecto. En eso yo creo que fue donde más dedicó tiempo. Y si bien yo coincido contigo de que no fue muy específico o dijo cuestiones que iban a ser muy relevantes desde el punto de vista estructural, grandes reformas, en parte porque yo creo que no cree en ello, vuelvo a mi punto del comienzo, le dedicó como una tercera patita a lo que él llamó lo social, que en el fondo era porque ya le había saludado a 2 ministros, había que saludarlos a todos. No se fuera a sentir alguien, ¿cierto? Claro. Porque al final pasó revista por cada uno, y te quiero agradecer a ti, la ministra de Transporte, ministra del Deporte, ministra de Ciencia. A cada una le dedicó una palabra, ¿cierto? Agradeciendo lo que estaba haciendo. Entonces al final tuvo que referirse a todo. Sin que hubiera demasiado. Ahí yo estaba esperando si había alguna señal, por ejemplo, de qué temas complejos. Si había algún ramo de olivo a la oposición en la negociación de la reforma en el Senado. No lo hubo. No lo hubo. No hubo algún punto en que el presidente dijera, miren, aquí hay que conversar, hay tales puntos que se pueden conversar, hay tales asuntos que tal vez podemos debatir, podemos llegar a un consenso. No hubo nada de eso. No hubo tampoco una solución por un tema que yo creo que va creciendo, y es un problema que va creciendo para el gobierno, que es un tema doble en verdad, que son los recortes en salud y los recortes a los municipios. En los recortes en salud significa que el presupuesto de salud se le ha cortado un 2,4%, eso ya sabemos que significa miles de millones de pesos menos para hospitales, para consultorios, para FONASA, para centros de atención primaria. El presidente lo que ha dicho, lo dijo en las entrevistas, lo reiteró hoy día, es que no se va a afectar ningún derecho social, ocupó ese término. Sí. Derecho social. Dos veces Sí. Y que no va a quedar nadie sin atención. No se explica cómo se hace esa alquimia tan mágica, ¿no? De cortar recursos sin que afecte en nada. Y por el otro lado está el tema de los alcaldes, que ya se les notificó que la plata que va a dejar de entrar por contribuciones, que son $200 millones, se van a compensar 130 millones, que son los del Fondo Común Municipal, pero no los otros 70 millones que entran directamente a las alcaldías. Y eso ha generado una pequeña rebelión de los alcaldes. Yo pensé que podía haber alguna señal al respecto, porque son muchos alcaldes oficialistas los que han reclamado. El alcalde de Providencia, el alcalde de Zapallar, el alcalde de Huechuraba, entre otros, han sido muy críticos de esos recortes y no hubo nada tampoco al respecto. Sí. Donde sí hubo, creo yo, no voy a decir que me sorprende, pero sí me pareció interesante que lo pusiera sobre la mesa, es una vieja convicción de la derecha, que yo no sé si meterla dentro de lo que podríamos llamar batalla cultural o no, probablemente no, porque es más ideológica old school, digamos, no tiene que ver con estas cuestiones. Estoy pensando en que quizás no sé llamarla, es una buena pregunta. Estoy pensando en la idea de reabrir la selección en los colegios. Ah, claro. Porque todos sabemos de que le echan la culpa a Michelle Bachelet del estancamiento económico por su reforma tributaria, ¿cierto? Pero también todos sabemos lo que fue para la derecha la ley de inclusión. Una ley de inclusión que venía inspirada en parte por el movimiento estudiantil del 2011-2012, ¿cierto? Supuestamente, como decía George Jackson, marchamos con Atria en la mochila. Bueno, parte del otro modelo, como se le llamó en su momento, tenía que ver justamente con descomodificar, con, dicho de otra manera, sustraer del mercado, ¿cierto? Ese bien llamado educación, someterlo a un régimen de lo público donde, como dice el barman del Resplandor, your money is not good here, ¿cierto? No, ahí tu plata, ¿cierto? No sirve. Por tanto, hay cosas que el dinero no puede comprar. Exactamente, y por eso se elimina el copago o financiamiento compartido, pero también la selección, porque se subentiende de que un cabro de, no sé, pues quinto, sexto básico, en el fondo no compite con otro en torno a mérito individual, sino más bien reproduce el capital cultural de la familia, y si no me equivoco, con lucros, es la otra de las tres. Claro. Ya. Y el presidente Caso hoy día dice, no nos hemos olvidado de eso. Y es bastante consistente con la proveniencia institucional de su ministra de Educación, que viene de Libertad y Desarrollo, donde durante todos estos años han dicho, perdóname, pero el mérito
que de manera muy inteligente Marcela Cubillos dice el mérito de las familias, porque entiende que a esa altura no puede ser el mérito del estudiante, del individuo, digamos. Entonces habla del mérito de la familia, el derecho del tipo que llega a la casa a las 7 o 8 de la tarde y en vez de llegar a compartir, agarra el taxi y va a tratar de hacerse las 90 lucas adicionales para el copago. Eso se considera como el mérito de las familias en este léxico. Sí, y dice, ojo, vamos por eso todavía. Lo menciona. Después yo le pregunté a la ministra de Educación, después de la cuenta pública, qué significaba en la práctica. Dice que la idea es que desde séptimo básico efectivamente los colegios puedan considerar, o sea, se mantiene un sistema de admisión universal, pero se permite que los colegios puedan ocupar ciertas herramientas de admisión, que no sea solamente un algoritmo el que seleccione. Correcto. Y que desde séptimo básico, por ejemplo, las notas de los alumnos puedan ser un factor a considerar en esa selección. Entiendo que mientras más arriba, más mérito, y mientras más abajo, más capital cultural es lo que reproduce esa selección. Claro. Es interesante porque es una batalla que de alguna manera, si bien se zanjó en la medida en que hubo una ley, hubo una reforma, nunca se zanjó culturalmente en Chile. O sea, siempre hubo allí una discusión que se mantiene de distintos aspectos de organizaciones también no solamente de los colegios particulares subvencionados, sino también de organizaciones de apoderados y de muchas familias que efectivamente siguen considerando que es injusto. El concepto de la justicia se usa de ambos lados, ¿no? Y es interesante ver. Totalmente. Es difícil decir que técnicamente nadie tiene la razón. No son conceptos diferentes de lo que significa una admisión justa. Pero ese debate subterráneamente se ha mantenido. Los republicanos en especial lo han mantenido muy ampliamente. Aquí se ha ocupado mucho el concepto de tómbola, que es un concepto bastante erróneo porque no es una tómbola, pero se entiende que hay un concepto más bien de que si el problema es que hay, digamos, un colegio que tiene 100 cupos y hay 200 familias que quieren entrar allí, la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace aquello? Claro. Y entre las muchas respuestas que hay, hoy día la predominante es básicamente que salvo que tú tengas ya hermanos en ese colegio, etcétera, hay un criterio de azar para evitar que haya discriminaciones que sean arbitrarias. Correcto. Y aquí lo que se intenta es poner algún tipo de discriminación que se considera que no es arbitraria, sino que es justa. Tal cual. Y no es justa porque es un proxy de talento, esfuerzo, mérito. El dinero es un proxy, es lo que representa. Si yo soy capaz de poner 90 lucas más... Claro, pero eso es copago. Pero aquí, incluso en los colegios donde no haya copago, es sencillamente entre dos alumnos no sean iguales los alumnos, sino que uno pueda tener una ventaja dependiendo de factores como, por ejemplo, sus notas. Correcto, sí. Bueno, esos son los únicos aspectos que yo considero que son relevantes, o sea, o otras cosas también, pero ¿cómo se llama? Seguridad, economía y después esta especie como de misceláneo donde abrió a cada uno. A Poduje, una soba de lomo, gran ministro Poduje. Estrella del gabinete. Sí, después tú lo entrevistaste, tenía clarísimo, tiró las no, aquí el presidente, y él se siente así. Sí, está muy empoderado. Sí. Lo vi casi exultante. Oye, tenemos un muy buen entrevistado para hablar de esto. Vamos. Hoy en Lo que importa contamos con la colaboración con la compañía de la Friedrich Ebert Stiftung, que es una fundación alemana que está comprometida con la democracia social y también con la promoción de esa democracia a lo ancho del mundo. A través del diálogo, el intercambio de experiencias, la generación de ideas, la Fundación contribuye a fortalecer el debate público y una sociedad más justa y solidaria. Ya estamos de vuelta en Animales Políticos como todos los lunes. Hoy, día de cuenta pública, 1 de junio, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Hoy nos acompaña para conversar de las promesas del presidente Kast, de cuántas se han cumplido, cuántas no, cómo vio la cuenta pública. Estamos con Tomás Leighton, que es el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, si no me equivoco, es el nombre correcto, ¿es Rumbo o Rumbos? Rumbo Colectivo. Rumbo Colectivo, sociólogo y... No todo es plural en el Frente Amplio, Cristóbal. No es Rumbo. Se evaluó rumbos colectivos, rumba colectiva, pero que nos quedamos y no es chiste. Me parece. Fue parte de la evolución. Porque el día de los patrimonios se le cambió a Día del Patrimonio. Lo vi, por ejemplo. Yo creo que eso es batalla cultural. Plural y singulares son toda una disputa. Pero bueno. Oye, Tomás, un gusto que estés con nosotros. No, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Tomás? Aquí estamos, pues vimos la cuenta pública con especial atención. Ya, ¿cuál es tu balance? Porque cuéntanos un poco de la pega que hacen ustedes usualmente
con las cuentas, digamos. Claro, no, bueno, nosotros somos un centro de pensamiento que se estila mucho ahora. Yo no sé si todos los auditores conocen el concepto, ¿cierto? No es solamente un centro de estudio, de investigación, sino que nosotros tenemos una mirada política parcial sobre la realidad, ¿cierto? Yo soy frente amplista y desde ahí buscamos hacer investigación y estudios, pero por supuesto también juzgarlo con sentido crítico. Obvio. Y en general el momento de la cuenta pública es muy bueno para hablar del peso de la palabra presidencial, ¿cierto? Cuánto de lo que se dice antes de ungirse como presidente de la República, un presidente como el presidente Boric, ahora Kast, se va a cumplir efectivamente, y especialmente cuando hay mucho en juego, ¿cierto? Cuando se gana subiendo la expectativa. ¿Cuánto es lo que dijo en campaña? ¿Cuánto es lo que dijo en el programa? ¿Cuánto es lo que dijo ¿Cuál es la unidad de medida ahí? La unidad de medida está basada en el programa, en las bases programáticas que Kast las publicó en agosto del 2025, pero que además en las bases decía, bueno, y además lo vamos a complementar con una serie de planes. Plan Cancerbero, Plan Reinicia. Sí. Hoy día se sumaron más, parece, pero en un inicio eran 18 planes, sin considerar el Plan Desafío 90, ¿cierto? El Plan Desafío 90 que nunca lo pudimos en realidad conocer públicamente, pero los planes específicos eran 18. Con todo, por supuesto, no todo lo que está en ese documento es una promesa, ¿cierto? Los presidentes muchas veces definen principios rectores. Correcto. Pero cuando hay formas de verificar una política pública que se quiere llevar a cabo, específicamente eso es una promesa, un compromiso presidencial. Yeah. Y Kast en particular hizo 440. 440 promesas en este sentido. Exactamente. Okay. Y luego un presidente lo puede cumplir por la vía de gestión administrativa, ¿cierto? Por decreto, pero también con el Congreso, ¿cierto? Entonces, no estamos considerando como cumplida solo aquello que queda legislado con el pie de la letra de lo que se había prometido, porque existe el Congreso, por suerte, ¿cierto? No es un buzón, las cosas cambian, pero se considera cumplido algo que finalmente logró convertirse en ley, independiente de que, como decían en el 2014, entre un caballo y salga un burro, ¿cierto? Okay. Lo importante igual es medir que el presidente se haga cargo de lo que promete y que si no tenga una explicación. Ya, y ahora estamos recién partiendo, ¿no? 40 promesas, uno entiende que tiene los 4 años para poder cumplirlo, que es lo que decía también en la entrevista, decía, no juzguen 4 años de políticas migratorias por lo que hemos hecho en 2 meses, cuando reconocía que en 2 meses se había hecho muy poco. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el balance considerando ese factor, ¿no? Que recién estamos empezando? Estamos en minuto 5 del partido, pero claro, el presidente Kast por ahora ha logrado cumplir a cabalidad una de las 440 medidas que tiene que ver con más recursos a la Contraloría para actividades de fiscalización, pero check, Dorothy, check. Por ahí ya le faltan 439 laminitas para completar el arco. Todavía yo que estoy en eso. Y sobre todo obviamente lo que ha sido más de sentido común, ¿cierto? En materia de seguridad se había puesto un acento importante y pareciera que fueron meses de instalación y ahora se iría a presentar, digamos, la agenda legislativa y también de gestión pública para poder cumplir aquellas cosas, pero es alrededor de un 80% de cosas que están sin iniciar todavía. O sea, no se ha jugado tanto el partido aún en cuanto a cumplimiento de promesas programáticas. O sea, sí, eso significa que ni siquiera se ha mandado el proyecto de ley, por ejemplo. Ni siquiera. Es como para empezar el proceso de discusión que pueda llevar una ley que cumpla. Exactamente. Y hay algunas cosas que ya se incumplieron, por así decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el programa del presidente Kast habla de fortalecer los planes de salud mental y luego hay un recorte presupuestario que afecta el programa de atención primaria, que es básicamente de lo cual depende el plan de salud mental, eso es contravenir de plano. No es que no se esté cumpliendo, es que más se está yendo para el otro lado. Exactamente, hay algunas cosas. Ahora, todos los presidentes, por supuesto, que cambian de opinión. Yo creo que lo que este estudio es interesante no solamente como el número agregado, sino como entender qué es lo que hace un presidente cuando no puede cumplir lo que dijo. Y ahí una de las cosas que más me llamó la atención de hoy día, ¿cierto? De la cuenta pública, es que el presidente Kast habló mucho del país que heredó, ¿cierto? Sin referencia específica al gobierno anterior. O sea, él no interpeló directamente. El presidente Boric me dejó la situación muy mal, pero sí habló mucho de la situación económica en la que básicamente ellos tenían que operar ahora. Fue muy crítico respecto a eso. El presidente Boric, en cambio, cuando fue su primera cuenta pública, ¿cierto? El año 2022, él sí habló del presidente Piñera. En general lo reconoció para bien. No sé
si está tan en la retina de la ciudadanía, pero hubo un reconocimiento de la labor que habían hecho en pandemia, de algunos acuerdos en materia de niñez, etcétera, y se mencionaba con nombre y apellido, ¿cierto? En este caso, si bien no hubo como una confrontación directa con el gobierno anterior, había un manto de cuestionamiento de lo que venía antes, que suena un poquito a una excusa de por qué no han podido avanzar lo rápido que querían hacerlo o que le habían prometido al país. Ahora, de estas 440 promesas, yo creo que desde el punto de vista progresista, ya que pusimos las cartas sobre la mesa, es bueno que no se cumplan todas, pues. Esto es como con mis amigos de derecha que dicen como, oye, pero Boric no cumplió sus promesas, y como que no saben si decir qué bueno que no la cumplió o no, presidente que Claro. no que incumple. O sea, por eso te pregunto, me imagino que hay muchas de ellas que ojalá no se materialicen desde cierta visión, ¿cierto? O sea, por Pero supuesto. no es lo que están haciendo ustedes directamente. No, pero también yo creo que hay una cosa con la palabra presidencial. Ya, eso es ¿no? interesante. Porque yo creo que una cosa es que yo no esté de acuerdo con uno de los planes del presidente Kast, pero también es verdad que se prometieron ciertas cosas, por ejemplo, en materia de migración, ¿cierto? Que iba a cambiar drásticamente. Y cuando no se cumple, lo que se afecta es como el valor que tienen las palabras en democracia. Después, quienes sufren las consecuencias de esa desafección es la política en general, no solamente. Es un buen punto. Y yo creo que ahí también hay un punto interesante como de contraste, porque efectivamente no hemos visto por ahora un presidente Kast que al momento de girar un poco el timón dé una explicación relativa a cambiar de opinión. Nosotros creo que los frente amplistas, por ponerlo así, fue muy importante las señales en el otro sentido que daba el presidente Boric, ¿cierto? Por ejemplo, cuando fue la derrota constitucional, el 4 de septiembre, en la misma noche, él dice que hay que escuchar la voz del pueblo. Fue un presidente que permanentemente reconoció cuando habían errores. Entonces, tú te puedes... Incluso hay una crítica de la izquierda, que Boric siempre le estaba como pidiendo perdón a la derecha. No recuerdo. Pero- Las caricaturas de mala imagen, ¿no? Exactamente. Se debería siempre Ahora, pedir perdón, Boric. Creo que fue Vintel que se lo va a decir como ya Pero para pedir perdón. ahora, la contracara de eso es la manera en que el respeto por la institución presidencial queda como muy marcada en la identidad de lo que fue el primer gobierno del Frente Amplio y lo que va a significar para la identidad futura de ese proyecto político. En cambio, ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Perdón. en lo preciso, porque yo creo que hay una disposición a que gobernar significa gobernar para los que votaron y los que no votaron por ti. Por lo tanto, cuando se aprueba la reforma de pensiones que incorpora puntos que hizo gente de derecha en el debate legislativo, lo que se defiende es el resultado de la reforma de pensiones, independiente de que el partido pueda decir, no, nosotros queríamos terminar con la AFP, perfecto, pero el resultado global es algo que hay que abrazar. Y eso yo creo que contrasta un poquito con un presidente Kast que cuando ha tenido que dar explicaciones por cosas que no están llegando a puerto, él rara vez asume que es parte de la democracia reconocerle al adversario un punto político, ¿no? Ahora yo, no es por defender al presidente Casta, pero no sé qué habría ocurrido, y es una pregunta abierta, digamos, no busco una respuesta, si es que no hubiese obtenido la izquierda el resultado que obtuvo el 4 de septiembre del 2022. Yo creo que el presidente cuando parte el 11 de marzo del 2022, cuando parte el presidente Boric, me refiero, yo creo que partió bien arriba la pelota, digamos, de que Chile quería grandes transformaciones, puso un gabinete paritario, con muchas señales que culturalmente iban en esa dirección transformadora, que uno podrá llamar radical o no. El papi Marcela ahí era el único como que decía, no, tranquilo, yo me voy a quedar a cargo de las lucas. Pero no sé qué habría ocurrido, digamos. O sea, mi punto es, Kast lamentablemente no va a tener, para bien o para mal, no va a tener una ocasión similar. No va a tener un plebiscito en el cual la gente le tire por la cabeza su proyecto, en este caso, llamémosle restaurador, por así decirlo. Yo creo que hay dos puntos interesantes. El primero es que el presidente Boric presenció 8 elecciones durante su mandato, 2 por año, un récord total. Y el presidente Kast no va a enfrentar elecciones casi hacia el final, lo que también le otorga un cierto beneficio. Siempre en el terreno como de la política ficción y del contrafactual.
actual, uno no sabe. Pero tienes qué toda hubiera razón, pasado. pero tiene entonces menos Ahora, oportunidades para cambiar de opinión porque no se le va a demostrar equivocado, digamos, hasta claro, el final. Si pero yo creo que es bueno en política oír lo que está planteando el adversario y atreverse a cambiar de opinión. Yo lo pongo en el otro sentido. Si es que frente a la derrota constitucional se hubiese buscado culpar al adversario de ese resultado. no, para eso elegimos a Boric enojado. Si no, no hubiéramos tenido un gobierno que tuvo su mayor eficacia legislativa al final de su mandato. Porque nosotros, como hacemos este informe de medición de cumplimiento, el avance legislativo que tuvo el gobierno de Boric fue al final porque la reforma de pensiones estaba trabada hasta el último minuto. O sea, importa tanto el comienzo, la derrota, y también el final, que termina aprobando una reforma que estaba trabada por largos meses y largos años en el caso de la discusión previsional, o sea, 10 años. Pero, sí, Tomás, para volver al gobierno actual y lo que pasa hoy, bueno, me da la impresión de que el presidente Kast hasta ahora no ha cambiado de opinión en nada. No sé si lo va a hacer durante los 4 años que quedan, pero hasta ahora no se le pediría eso y claramente no ha ocurrido. Tal vez lo que sí llama más la atención es que hasta ahora, viendo que una serie de cosas que había prometido no ha sido capaz de cumplirlo, o sea, ha demostrado que eran bastante más difíciles, ¿no? Que el problema de la migración no se iba a resolver simplemente porque él fuera elegido, sino que tiene el problema en la migración y va a tener que trabajar muy duro para poder solucionarlo, ¿no? Lo mismo el tema económico, que tampoco iba a haber una especie de bono por el cual iban a fluir las inversiones sencillamente porque había un presidente de derecha. También va a ser harto más difícil que eso y también va a tener que trabajar más que en eso. No ha habido hasta ahora un reconocimiento de ninguna de esas situaciones y más bien todavía el switch sigue en lo que se reiteró un poco hoy día: recibimos el país muy mal, ¿no? Entonces salen las cifras de desempleo y es bueno, miren las cifras con que las recibimos, aunque ya las cifras de desempleo toman el mes de abril. Sale el IMASEC hoy día, que es de abril, y dice, mira, esto demuestra lo mal que recibimos el país. La pregunta que nos hacíamos al principio es hasta dónde esa estrategia funciona, porque esa estrategia funciona por un tiempo, que efectivamente la gente puede decir, miren, sí, hay que darle tiempo, hay que darle espacio, recibí una situación difícil en estos ámbitos, ¿no? Sobre todo en ámbitos en que el gobierno anterior estaba mal evaluado, como delincuencia o migración. La gente naturalmente tiende a decir, sí, en verdad el gobierno anterior lo hizo mal, más allá de cuáles sean las cifras. ¿En qué momento eso empieza a cambiar? ¿O hasta qué momento hay una cuenta de ahorro en la cual el gobierno crees que puede todavía ahí sacar plata fácilmente, digamos? No, ya está en negativo. Sobre todo si uno lo toma... ¿Se acabó? Sí, porque o sea, ya se acabó un poco el beneficio de la duda. Tenemos que recordar hacia atrás. Fue el 26 de abril la fecha en que el presidente anterior dijo: se acabó la instalación, desde ahora es mi responsabilidad. Le dijo a todos sus equipos que se acabó cualquier frase de echarle la culpa al gobierno anterior, porque además se había hecho viral esa cuña de: es culpa del gobierno anterior, es culpa del gobierno anterior, donde se tiraban la pelota Bachelet y Piñera. Sí, claro. En las administraciones anteriores había un hastigo con eso. Entonces yo creo que al presidente Kast le queda como poca cancha de seguir estirando el elástico de la situación desastrosa en la que hay, porque se ve mucho como que se le echa la culpa al empedrado. También en el sentido de, bueno, entonces, si no es responsabilidad de él que las cosas no mejoren, entonces... ¿para qué se postula presidente? ¿No? Porque es muy diferente un presidente que dice: si hay un problema, échenme a mí la culpa, yo soy el responsable, como un director técnico. Si el resultado es malo, cóbrenme al final, porque yo soy el responsable, no el desempeño individual del jugador. La respuesta del presidente Kast hasta ahora está siendo, no es yo me equivoqué, sino es tú te equivocaste porque entendiste mal lo que yo había dicho. Yo no dije echar 300.000 migrantes. Lo que pasa es que eso lo escuchaste tú. Y ese tono de interpelar finalmente a quien lo oye, quien confía en él, tiene una fecha de expiración que a mi juicio ya se acabó. Bueno, perdió entre el día que ganó y hoy 20 puntos. Claro. Así que contamos los 58 con los cuales ganó. Y no solo perdió puntos en evaluación general, sino en la confianza de la gente de que él va a ser capaz de solucionar los problemas. O sea, no es que la gente diga, mira, hoy día lo estamos pasando mal, digamos, hoy día se ve mal la cosa, sino que dicen, ya no creen que vaya a ser capaz de solucionar el problema. Claro. En seguridad, en migración, en empleo, todas esas cifras han caído 15 o 20 puntos. Entonces, no solamente hay una sensación de la gente de que la cosa está costando, porque evidentemente ha habido el alza de los combustibles, ha habido una serie de problemas, sino que además esa esperanza como que se agotó súper rápido. Sí. De que después de un periodo tal vez pedregoso, sí finalmente iba a ser capaz de hacer el delivery en un tiempo más. Sí. A mí me parece interesante estos ejercicios del seguimiento
¿cierto? Del cumplimiento presidencial, por varias cosas de las que hemos conversado, pero me parece importante que no te salga enteramente gratis decir cualquier cosa en campaña. Ahora, me parece especialmente importante volver a ese punto que Sí, tú le llamaste algo así como de la palabra... De la palabra empeñada, claro. Porque además, cuando uno revisa hacia atrás, uno empieza con estos informes a hacer una cuenta de todo lo que pasó mes a mes de campaña. Fue en agosto en que el presidente llama a Bernardo Fontaine, hacen una conferencia de prensa, dura como 15 minutos, en donde anuncian el plan 90, plan desafío 90. Entonces, es como mucha planificación, ¿cierto? Lo más probable que la lógica de eso era porque hay una cierta tradición que partió con Roosevelt, creo, en Estados Unidos, de que hay una primera evaluación del gobierno a los 100 días, ¿cierto? Que siempre se ha hecho y siempre los gobiernos, pero yo creo que desde Bachelet en Chile empezaron a decir, ya, los primeros 100 días. Lavín decía vamos a que hacer los esto. primeros 100 días iba a hacer tales cosas, Claro. que nunca ocurrió porque no ganó, digamos, pero él hablaba de los primeros 100 días. Entonces, lo que se hace ahora es decir, no, como este gobierno tiene tal sentido de urgencia y está en la emergencia que tenemos, que no nos vamos a demorar 100 días en tener resultados, Si eres mucho. 90. Claro. Y fue un momento, Y después se hizo empieza- mucho de la campaña, se hizo mucho de eso, ¿no? Y empieza la cuenta regresiva, o sea, Claro, les quedan 80 días, les quedan 50 días. Entonces, con mucha antelación se hace eso y se le pone un título, como siempre fue y sigue siendo, digamos, en la campaña del presidente Kast, como el título Plan Desafío 90. Y se vuelve a reflotar el tema en febrero, pero lo curioso es que ese plan nunca fue de acceso público. O sea, no existe registro de él en ningún lado. Se ha reflotado una versión del plan que Ya, nadie... O sea, fue una cantinela que salió de repente porque sonaba bien. Exactamente. Hacia el punto comunicacional, daba esta sensación de De que- urgencia. de que sí iba a pero en el venir una fondo cosa- era una cáscara y atrás no De había hecho, la nada. persona que estaba a cargo ya la pusieron en Codelco, está con otra pega No ahora. puede estar haciendo eso. Pero es que... Claro. No, Bernardo Fontaine está de presidente de Codelco. Exacto, ahora. pero no puede estar en el plan 90. No, digamos, como claro. y eso se va a cumplir cuando el 11 de junio, ¿no? Además, Claro, Sí. 10 días más. porque lo que supuestamente iba a decir el plan 90 era como una cantidad inmensa como y abrumadora de medidas que se iban a cumplir los primer día, segundo inundar día. la zona del que tanto hablamos, ¿recuerdas? Exactamente, y sobre todo en materia de seguridad. ¿eh? Pero el inundar la zona finalmente terminó en la parte económica, que era la parte que no adelantaron. O sea, si uno se acuerda, habían promesas de cómo recortar, no había el detalle de los mecanismos para... El plan Quirós propiamente tal, así no. Y el alcalde Carter en ese entonces, ¿cierto? Decía como, bueno, actual senador Carter, decía que no lo iban a revelar porque eso era darle el naipe a la izquierda para que destruyera el plan. Finalmente, eso es lo que hemos visto como mayor cantidad de iniciativa legislativa. Claro. Ahora, ahí hay dos puntos, Tomás y Cristóbal, porque un punto que sí está súper claro, que es este plan de la reducción de impuestos, el proyecto de reforma tributaria, está clarito el plan, está clarito los mecanismos, a uno le pueden gustar o no, pero indudablemente ahí está claramente explicitado. Pero por otro lado va el tema de los recortes, ¿no? Que en campaña se discutió mucho porque Quirós una y otra vez dijo que se iban a cortar $6.000 millones en gasto fiscal sin tocar el gasto social ni los beneficios sociales. Todos los economistas, partiendo por los de Matei, que estaban medio indignados, decían que eso es imposible, que eso era populismo, que era demagógico, etc. Y esa parte, ahí las cartas todavía no se han mostrado, ¿no? Porque hubo un primer oficio que hablaba de los 6.000 millones, pero que fue rápidamente retrotraído y se habló de si era descontinuar o modificar, en fin. Y luego han empezado a aparecer un gota a gota de recortes en salud, en cultura, en seguridad, que después se retrotrajo, etcétera, sin que nunca haya una explicación clara de cómo funciona eso. Y la única explicación cuando sale esto y cuando se le pregunta al presidente, lo hicimos también el otro día, es: aquí garantizamos que no se va a tocar ningún derecho social, garantizamos que nadie va a quedar sin atención, esto va a ser solamente eficiencia, cuidar que cada peso se gaste bien y listo. Esa parte me parece que sigue estando en las tinieblas, digamos, de una oscuridad en la cual no sabemos exactamente cuál es el plan, no sabemos cuánto se va a cortar efectivamente. Nos vamos enterando de cosas que se cortan, pero no hay ahí una claridad acerca de lo que quiere hacer el gobierno. No, y hay una estrategia justamente como de juego de cartas, de ocultar hasta el último minuto con cuál es la carta trampa con la que se va a revertir el juego, digamos, pero al final son decretos concretos. O sea, el decreto 333 es el que finalmente hace un recorte de alrededor de 17.000 millones en cuestiones del programa de atención primaria, que redunda en
planes de salud mental. Después es lo mismo con Junji, ¿cierto? Hay otro decreto que podría afectar ese compromiso de fortalecerlo. Hay también, y hay otras cosas que va más allá de lo presupuestario, que tiene que ver como con algunas contradicciones más en el plano político. Por ejemplo, Kast había anunciado este plan Reinicia, si no me equivoco, que era el nombre, porque son muchos nombres, en donde decía que ya no se iban a contratar asesores que hubiesen estado en el registro de la Contraloría por haberse ido de vacaciones con licencia médica. Pero sí hubo un asesor en el gabinete de la ministra Steiner que tenía, digamos, esa situación. Entonces, son cosas que al final van quedando y que son contradicciones que al final afectan la democracia como todo, yo creo. No solamente les afectan a ellos para no reelegirse, porque además recordemos que la vara de medir que el propio presidente Kast se pone cuando gana, es decir, yo voy a estar contento cuando le pase la banda a uno de los míos, digamos. Ahora, esa es la métrica del éxito de todo, ¿no? Sí. Ahora, hay que decir que hay ciertas cosas que todos los gobiernos las hacen, ¿no? O sea, hablábamos del tema de los asesores que no cumplen con cierta norma autoimpuesta. También el presidente Boric se puso una cantidad gigantesca de normas que no las cumplió al final en todo este tema de los asesores políticos. El presidente Kast habló de los parásitos. Este tema de los embajadores políticos, ¿no? Que todos los candidatos dicen, pero qué escándalo que nombren embajadores políticos. Lo primero que hacen es nombrar embajadores políticos. Dicen, no, es que mis embajadores políticos no son como los embajadores políticos de antes. No son de esos, son estos son buenos. Estos son súper buenos. Entonces, es un juego un poquito ridículo, en verdad, donde está el nivel de inflación de expectativas que se hacen en las campañas, ¿no? Sí. De inflación de expectativas que además todos sabemos que son ridículas. Todos sabemos, o sea, ¿alguien creía realmente que el 11 de marzo los 330.000 migrantes iban a desaparecer por arte de magia? ¿Alguien creía que el presidente... Le está dando el punto a Kast, entonces. ¿Ah? Le está dando el punto a Kast en ese sentido. Es que él decía algo, pero todos sabíamos que no era cierto, que no se iba a cumplir. Claro, ¿no? Kast dice, cuando le ocupa la palabra metáfora, mal ocupado nada, él un poco se refiere a eso, se refiere a que, ¿acaso ustedes pensaban que realmente el No, pero él decía decía eso. Él decía, aquí hay una cuenta regresiva que va a significar que el día que yo asuma, este problema básicamente se va a haber solucionado porque la gente ya se va a haber ido, ¿no? Claro, pero una cosa es incumplir una medida y luego, bueno, hacer un mea culpa o incluso hacerse el loco con una propuesta, pero otra cosa es como jocosamente que ya todos intuyan que es imposible cumplir la expulsión, pero que tú... Se la creyeron. Pero que tú no, y además cuando le preguntaron 1500 veces en la campaña, Sí, claro. digamos, y él cada vez iba encontrando una respuesta que como que saturaba y enojaba al adversario, pero él se lo tomaba como con una cierta... en campaña, ¿cierto? Como un tono un poquito burlesco, como de inflar y en donde tú finalmente te cuesta mucho confiar. Sí, mi punto no quiero exculpar a Kast. Lo que digo es, esto nos viene pasando hace rato. Y hay parte que todo el mundo parte de la base que los políticos mienten un poco, que exageran. Eso está como muy... Pero creo que ha sido tal la inflación de expectativas en las últimas campañas en Chile, que esto ya se está volviendo un poquito patológico. O sea, el nivel de cosas que se dicen, que se prometen, sabiendo que no hay ninguna posibilidad de que las puedas cumplir, no teniendo ni siquiera la intención de querer cumplirlo, me parece que es algo que tal vez ahora evidentemente es Kast el que lo está mostrando, pero no sé si es una enfermedad solamente de ese lado, ¿no? Yo creo que se ha repetido muchísimo en las últimas campañas. Esta vez a favor de Boric y contra Kast, por ponerlo de alguna manera, es que justamente al presidente Boric lo que le ocurrió es que durante su mandato parece haber cambiado el paisaje político, ¿cierto? Él asume con un mandato transformador, refundacional, si le quieres poner, por el nombre que quieras, aparejado un poco al destino de la convención, y cuando cae la convención, ¿cierto? Cuando se produce el descalabro reputacional de la convención y se estrella ese Titanic el 4 de septiembre del 2022, el presidente tiene que, justamente porque es realista, porque se da cuenta de que el país que tiene que gobernar quizás no era el que pensaban las vanguardias encendidas del progresismo, cambia, trae a los hermanos grandes, a los cuales están todos críticos, ¿cierto? Y tiene que girar y se empieza a preocupar de seguridad y orden público y economía, cuestiones que originalmente no estaban, digamos, en el libreto original. Todos conocemos historia. En el caso de Kast, en cambio, justamente porque yo no veo ningún iceberg de aquí al 2030, parte navegando con el clima completamente a favor. Totalmente. Al presidente Boric el clima le cambió, creo que no estoy siendo exagerado si digo a la cuarta semana. A la cuarta semana del presidente Boric ya la convención empieza a bajar respecto de la pretensión de la prueba de rechazo. Ya la gente empieza a decir, ¿sabéis qué?
no sé si queremos una transformación tan radical, no sé si queremos meterle inestabilidad al sistema, yo creo que queremos orden público y economía. O sea, encuentro más complejo lo que le pasó al presidente Boric, porque le cambió claramente la tormenta, entonces el plan de navegación tuvo que ajustarse a otro mar. Pero hoy día el presidente Kast no puede decir, no, es que me cambiaron completamente la... O sea, tú dijiste orden público y economía y las prioridades de la gente siguen estando en orden público y economía. Por lo tanto, ese incumplimiento me parece que es más complejo que el incumplimiento de Boric, que podría decirte, mira, flaco, es verdad que no terminé con el CAE, pero ¿cachaste cómo está? ¿Le echaste un vistazo? Es verdad que no terminé con la capitalización individual, pero ¿le echaste un vistazo? Es verdad que Chile no fue la tumba del liberalismo. Es verdad que no refundé Carabineros, pero... Claro. ¿Le echaste un vistazo a cómo estaba la situación? Tal vez una manera de pensar esa diferencia tiene que ver con que al final del gobierno del presidente Boric, si bien pudieron haber críticas respecto a la profundidad de los cambios que se hicieron, nadie le pega a la desconocida tan brutalmente, al punto de que la candidata oficialista en ese entonces, Janet Jara, era su ministra del Trabajo, que había hecho una serie de cambios. Entonces, como que la izquierda quedó dentro de todo. El problema de la izquierda no es que esté desordenada, digamos. Entonces, al frente, y eso es básicamente porque Boric hizo transformaciones, pero mantuvo el país ordenado. Entonces hizo como un balance. En cambio, yo lo que creo en el caso de Kast es que yo hoy día escuchaba al presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y le preguntaban la opinión sobre si Arrau podía ser o no un presidenciable. Y él se la sacaba diciendo, bueno, eso depende estrictamente de si él cumple todo lo que está diciendo en seguridad o no. O sea, básicamente le subía el precio a que cumpla Kast la radicalidad de las cosas que anunció en la agenda, un poco diciéndole, si no, te voy a correr por derecha yo. Sí, claro, pero es lo que yo haría si fuera Johannes Kaiser. Además, ellos no son parte del gobierno. El Partido Libertario no es... Claro, pero por eso digo, yo creo que el presidente hoy... No quiero ponerlo de esta manera, no estoy diciendo que esté más obligado a cumplir su programa que Boric. Estoy diciendo que a Boric le cambiaron las condiciones radicalmente, a poco andar, y no veo que en el horizonte Kast pase algo que cambie radicalmente de foco o cambie de opinión. Y dos, porque tampoco me parece que él sea muy de esa fibra. Hay políticos que son más, ¿cierto? Como los zorros y erizos que Isaiah Berlin, ¿cierto? Distingue a los personajes de Tolstoy. Hay algunos que se quedan siempre convencidos de que tienen la verdad, y hay otros de que son más pragmáticos, y me da la impresión de que Boric es más parecido a los pragmáticos y Kast es más dogmático como personaje. Pero fuera de eso, me parece que el escenario con el que hoy día él está actuando en el gobierno sigue siendo súper favorable. Si la gente le dice, no, que el costo de la vida... Perdóname, pero no le están diciendo que diga todes ni Nehuen. Le están diciendo que haga algo que estaba en su programa. No, y que está anunciado por mucho tiempo. Exacto, nadie está pidiendo que sea otra cosa. Y hasta ahora las crisis del gobierno han sido crisis autogeneradas. Más. Eso es. O sea, la crisis de seguridad es una crisis autogenerada porque hiciste mal los nombramientos, no tenías el plan adecuado. En migración también te hiciste una promesa que no podías cumplir, no sabes muy bien cómo sacártela de encima. Incluso el tema de combustibles, que uno puede decir, sí es cierto, hay una guerra externa, ese es un factor, pero tú también decidiste enfrentarlo de una determinada manera. Podrías haberlo enfrentado de otra manera. Entonces, hasta ahora todo lo que le ha pasado al gobierno tiene que ver con sus propias decisiones y con los efectos de y como con esa porfía, no sé, lo veo en el tema de Sala Cuna, ¿no? Como en vez de dar el amén al acuerdo político, estaba listo. Se insiste, está lo del TC, después ahora se anuncia otro proyecto. En Sala Cuna ahora se dijo que se va a presentar una indicación el 15 de junio. A lo que ya estaba. Claro, una indicación para cambiar el proyecto. Y ya habrá que negociar de nuevo. Además del requerimiento. Entonces, es como que hay una tensión por derecha latente, que yo creo que a veces hace que las prioridades de los asesores tal vez del presidente Kast estén más tentados de no querer soltar como el relato inicial de diferenciación fuerte y no atreverse como a saltar el charco y asumir, porque de alguna manera lo de Arrau ha sido como la excepción de la regla, ¿no? Como el tono con el que él entra diciendo que quiere reconocer la política de Estado, llama a Cordero, o sea, es como lo único que hemos visto, que yo creo que es lo que necesita el país, lamentablemente, pero es de lo poco que se ha visto como más dialogante. Es inteligente Arrau desde su punto de vista, porque hasta cierto punto le provoca un problema a su propio gobierno, porque obliga al presidente Kast a decir,
lo pone en contradicción, ¿no? Es decir, ustedes dijeron que estaba un desastre y ahora su ministro dice que la política era suficiente. Complica al presidente. Pero él se compra tiempo y espacio. O sea, él compra tiempo y espacio para tener una instalación en que no le estén pegando todos los días. Porque la oposición dice, este tipo nos está reconociendo algo, ya. Le dejamos un ratito para que trabaje. Sí, la senadora Dodanovich no dijo nada más después de eso. Nada. Desde el punto de vista del trabajo que él tiene que hacer, que es muy difícil, por cierto, es inteligente lo que hace. Sí. O sea, hay una tensión entre los tiempos para concretar una promesa política con ver la política como una reacción comunicacional a todas las cosas que pasan, ¿no? Sobre todo cuando tú entras a un gobierno en el cual te dicen, ¿qué plazo tiene usted para hacer esto? Bueno, mi plazo son menos 70 días. O sea, lo nombran con algo que ya hace 70 días debería estar hecho. ¿No? Es complicado lo que tiene que hacer. Oye, te quería hacer una última pregunta respecto a algo que tú deslizaste y para conocer un poco también el trabajo de Rumbo Colectivo. Tú dijiste algo así como, no, el presidente Boric dejó instalada la imagen, estoy refraseando lo que tú dijiste, como de, no sé si pragmatismo es la palabra que ocupaste, pero cierto que es capaz de mantener el país en orden, que es capaz de actuar con responsabilidad. Yo soy de aquellos que cree que sí. Y no solo eso, sino que dejó la imagen de un demócrata. Pero no sé si la población, si la opinión pública cree que la izquierda que gobernó con Boric realmente, digamos, atravesó un proceso traumático, diría en algunos sentidos, de aprendizaje real, o están, como algunos más en la derecha creen, están aprovechando un cambio en las condiciones y cuando vuelvan las condiciones a ser favorables, van a venir con todo, con su instinto refundacional, y si tienen mayorías van a pasar máquinas. O sea, ¿cómo ves tú el aprendizaje del ecosistema progresista en el cual, además de ustedes, están los viejos tercios del socialismo democrático, pero también está Nodo 21, que trabaja, ¿cierto?, con ustedes en paralelo, me imagino, en la parte más intelectual del Frente Amplio? ¿Cómo ves la reflexión después de un resultado duro, además, ¿cierto?, que fue el que se dio en diciembre? ¿Qué han conversado y cómo lo miran para adelante? A ver, el Frente Amplio llegó muy rápido al poder y por lo tanto tuvo que definir su carácter muy rápido, casi como en una temprana edad definir carácter y el carácter y la identidad de lo que marcó el gobierno del presidente Boric. Fue como asumir la institución presidencial con lo que implica el diálogo que hay que tener con los sectores que piensan distinto. Eso no implicó renunciar a hacer transformaciones, ¿cierto? Yo no veo que el futuro de la izquierda esté en claudicar, en redistribuir la riqueza en Chile, en hacerse cargo de las desigualdades sociales que existen y que son de alguna manera dentro de nuestro diagnóstico un problema como de reproducción social, o sea, algo de fondo que hay que intentar combatir. Pero sí hay una cuestión que va a marcar los siguientes gobiernos del Frente Amplio, que tiene que ver con gobernar para todos. Entonces, eso es lo primero que yo pondría sobre la mesa. ¿Como aprendizaje? Lo digo a propósito de que hoy día se discute mucho cuál tiene que ser la estrategia de la oposición para enfrentar de alguna manera la agenda del presidente Kast, ¿cierto? Ahora nos toca a nosotros. De hecho, hay una gran expectativa. ¿Cómo se van a comportar ellos? Como un poco lo que decías tú de ¿será que realmente es solo correlación de fuerzas o hay un convencimiento? Y yo creo que lo que es muy natural y que ha ido aflorando es que gran parte del activo que tiene el Frente Amplio fueron las autoridades que tuvo durante el gobierno, y yo creo que no se han escondido, se han seguido intentando como aportar al debate público, no han tratado de submarinear lo que fue el legado del gobierno del presidente Boric, sino que han salido a hacer gala de él, ¿no? Entonces eso es como lo primero. Ahora, eso yo te quería hacer un punto que tal vez es de interés respecto a los centros de pensamiento, ¿no? O sea, la derecha en Chile configuró primero un ecosistema de centros de pensamiento. Tiene que ver como con la incomprensión que tenía Piñera con las marchas en sus gobiernos, ¿no? No solamente el CEP y Libertad y Desarrollo, sino que surgen muchos nuevos centros de pensamiento que tenían que ver, por ejemplo, el IES o Idea País, otorgarle un lugar a la política, a la discusión cultural más allá del economicismo, ¿cierto? Entonces hubo todo como una reflexión respecto a eso. Hoy día, Rumbo Colectivo, Nodo 21, pero también los clásicos, el Instituto de Igualdad, el Centro de la Democracia Cristiana, trabajamos todos juntos en una red de centros que se configuró después de la derrota constitucional.
en el 2023 empezamos a trabajar juntos. Y trabajar juntos significa pensar juntos los desafíos. Yo no creo que esa pega esté hecha, o sea, está en proceso, ¿cierto? Son discusiones importantes, pero sí ya hay como determinadas luces de convicción sobre cuestiones compartidas, sobre diagnósticos compartidos. Uno de ellos es como el valor y revalorar la capacidad que tiene la izquierda de proveer orden y certidumbre a la población en Chile, de poder hacer transformaciones, pero con el país ordenado. Eso es un convencimiento importante y como transgeneracional. Y lo segundo es ir abandonando, ir soltando esta idea del centro político, que alguna vez en Chile fue el centro político laico del Partido Radical, después el centro político cristiano, para entender que hoy día muchas veces los deseos y los anhelos de las capas populares, de los sectores medios, no están con los acuerdos por los acuerdos, sino que lo que quieren es liquidez para el consumo. Son cuestiones que más bien Franco Parisi ha ido llenando ese espacio, y ahí hay un enorme desafío, y me parece que en conjunto los centros de estudio de la izquierda y centroizquierda estamos como completamente abocados a entender ese mundo y ofrecer una alternativa a Chile con orden, pero también con hacerse cargo de los abusos, las frustraciones que hoy día se palpan y que sumen como a la juventud, sobre todo, en una incertidumbre permanente respecto a lo que es vivir y estar desempleado, haber estudiado una carrera profesional y no encontrar campo de trabajo después. O sea, son cosas que quedaron ahí pendientes, son enormes desafíos que las fuerzas progresistas tienen que resolver, y para eso estamos los centros de pensamiento. Tomás, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de animales políticos. Gracias a ustedes por la invitación. Tomás. Gracias, Cristóbal. Gracias, nos vemos el próximo lunes en Animales Políticos. Chao. Animales Políticos fue presentado por la Fundación Friedrich Ebert y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.